Hemos comenzado estos días en la liturgia diaria a leer el libro del Génesis, que pienso que es una experiencia muy interesante por varias razones. La primera, porque el Génesis en el contexto del pueblo de Israel, miren qué tan bonito, nosotros tenemos el Génesis como el primer libro de la Biblia. Y en realidad en la experiencia del pueblo de Israel, lo primero que sucedió no fue Génesis, no fue origen. Lo primero que sucedió fue éxodo, fue salida. Lo primero que sucedió fue liberación. La primera experiencia que los israelitas tuvieron de Dios es que Dios los liberó de la esclavitud en Egipto. Fue la primera experiencia. Ese fue el primer encuentro de la promesa que Dios le había hecho a Abraham. Voy a hacer de ti un gran pueblo y yo voy a ser su Dios y ustedes van a ser mi pueblo. Esa primera experiencia tuvo su primera contrastación efectiva en la liberación de Egipto. Y miren qué tan bonito como cuando los israelitas están en ese cruce de 40 años hacia la tierra prometida, cuando ven el Nilo, cuando ven la fecundidad y la fertilidad del Nilo, cuando se desborda en algunos momentos del año y cómo todo lo que crece a esas orillas del Nilo fecunda inmediatamente, los israelitas empiezan a hacer esa reflexión importante. El que nos liberó tuvo que haber sido el mismo que nos creó. Y se inicia esa experiencia de creación. Estamos leyendo esos primeros versículos del capítulo primero del Génesis. Y esa primera aclaración o esa primera aproximación a saber que primero es la experiencia de liberación para entender la creación, que es lo que a veces a nosotros nos falta. Nosotros no tenemos muchas veces una relación clara con Dios de creador a criatura, porque a veces no logramos entender por el bien de nuestra vida lo que decíamos el domingo pasado, cómo la fe consiste en entender que Jesús murió en la cruz por mí, que Jesús fue sepultado por mí y que Jesús resucitó por mí. Esa verdad me tendría que aproximar y llevar a mí a ese ejercicio de creación de Dios, para poder entender cómo el que me liberó me creó, cómo el que me entregó a Jesús para que me libre de los pecados, fue el que me dio la vida y me dio la vida para ese encuentro con Jesús. Pero miren otra cosa bonita del texto de hoy, del texto del Génesis, de la creación. Siempre que leemos esos 6 primeros días de la creación, escuchamos que el relato termina y vio Dios que era bueno. Y vio Dios que era bueno. Yo creo que nosotros necesitamos entender que la creación nos tiene que llevar a nosotros a un ejercicio bondadoso de nuestra vida. La bondad tiene que ser un estado de la vida de nosotros. Si yo me voy a relacionar con el mundo, con el otro, conmigo, con la naturaleza, en parámetros de maldad, en parámetros de desconfianza, la relación mía no va a ser una relación de vida, va a ser una relación desequilibrada, de relación vida-muerte. Y por eso a veces no nos sirven las relaciones con los demás, las relaciones con la naturaleza, a veces no nos genera eso, porque la bondad no está en la vida nuestra. Yo creo que es muy importante que nosotros le pidamos a mi Dios que nos haga seres buenos, que nos haga seres bondadosos, que nos haga seres de pensamientos buenos, de sentimientos buenos, de obrar con intención en bondad. Ser bondadosos va a significar atraer la bondad y Dios es la suma bondad. Ser bondadosos en los pensamientos, en los sentimientos, en las intenciones, va a significar que podamos tener en nosotros toda la experiencia de la máquina amorosa de Dios que genera para nosotros tantas cosas bonitas. Digámosle hoy a mi Dios que le agradecemos mucho la creación y que le pedimos que nos ayude a hacer experiencia de bondad para ver la bondad que Él ha creado en nosotros y a nuestro alrededor.